¿Qué está haciendo nuestra dirigencia política? ¿Cómo están respondiendo nuestros gobernantes a nivel nacional, provincial, municipal frente a esta segunda ola de la pandemia y frente a la incertidumbre, la expectativa de la población por saber cuándo llegan las vacunas, por saber cómo serán las restricciones, por saber cuándo mejoraremos frente al virus? ¿Qué está pasando con nuestros representantes? ¿Qué está pasando con nuestros políticos? Después de aquel marzo del año pasado, donde arrancaron, recordemos, mostrándose unidos. Era la foto del presidente rodeado de gobernadores de distintos partidos, desde Gerardo Morales de Jujuy, que es radical, hasta Omar Perotti, que es peronista tradicional de la provincia de Santa Fe, pasando por Kicillof, un kirchnerista que gobierna la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es uno de los principales referentes del PRO. De aquella imagen que quedó, y repito, ¿cómo están respondiendo hoy frente a la expectativa y la incertidumbre de la población? Hemos convocado a Daniel Gataz, que es profesor, es doctor en ciencias políticas, lo leemos habitualmente en La Voz del Interior. Daniel, gracias, un placer tenerte un rato con nosotros aquí en Palabras Cruzadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Mucho gusto de oírte. Igualmente para nosotros. ¿Qué estás viendo de la respuesta de la dirigencia de nuestros representantes frente a la segunda ola del COVID? Bueno, estamos viviendo, casi te diría, Fernando, las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Y lo más triste de todo esto es que la dirigencia realmente es asombroso, ya no deja de asombrar prácticamente las distancias que hay entre lo que necesita la gente y lo que hace la dirigencia. Es como que fueran dos agendas absolutamente paralelas. Sí, sí, porque, digamos, no lo digo solamente por la reacción del presidente la semana pasada, calificando de imbéciles a algunos opositores, porque creen que el gobierno quiere sacar una tajada política postergando las elecciones, tanto las PASO como las legislativas, un mes, sino también lo digo por la oposición, que en su momento criticaba las vacunas y ahora implora que lleguen las vacunas. Diera la sensación como que no están muy a la altura de las circunstancias de lo que son las expectativas, repito, de la población, ¿no? Están lejísimos de las expectativas que tiene la gente. Fernando, como te decía hace un ratito, hay dos agendas paralelas, una de la política, que está obsesionada con el tema de las elecciones, tratando de seleccionar quiénes van a ser los candidatos a diputado nacional en la elección de medio término, quién va a ser el candidato a senador, en una disputa, para colmo, con serios, gravísimos problemas internos en los partidos políticos, y por otro lado, la agenda de la gente. Fíjate que salvo dos cuestiones que te podría decir en términos muy generales, como por ejemplo podrían ser el caso del tratamiento del aumento del mínimo no imponible de impuestos a las ganancias, o el caso incluso también de la sanción de la ley del aborto, más allá de que uno pueda compartirlo o no, digo, que por lo menos estaba en la expectativa de la gente. En cuanto al resto de los puntos, realmente es asombrosa la distancia que hay entre la expectativa y lo que desea, lo que necesita la gente y lo que realmente está ofreciendo la clase dirigente. Y esto lo incluye absolutamente a todos. Te diría que estamos en un momento de libro y contralibro, una cosa realmente sorprendente, y lo que demuestra también que en la expresidenta ha demostrado nuevamente su habilidad, porque ahora resulta ser que tenés que tener un libro para poder tener una presentación en alguna candidatura. Fíjate vos qué curiosidad, ¿no? Macri primero con el tema del primer tiempo, ahora María Eugenia Vidal. Vos sabés que me ha tocado hojearlo, en realidad no los he leído completo, sería mentira decir que los he leído completo, pero en realidad no hay autocrítica, Fernando, esto es lo que más me sorprende. Son simplemente rosarios de buenos deseos, de tratar de explicar algunas cuestiones, de cómo se comportarían, pero en realidad están muy distantes de lo que la gente necesita. En Córdoba particularmente, la interna es feroz. Te diría que el tema del radicalismo es un tema muy particular, ¿no? Más allá de que Unión por Córdoba o lo que es el gobierno actual, digamos, de la provincia, lo que sería el peronismo más sus aliados,
es distinto porque el poder tiene esa característica de unificar, ¿no? Y unifica simplemente porque el poder tiene la posibilidad de distribuir cargos. En cambio, la oposición, que prácticamente está diezmada, y en este caso el radicalismo particularmente, que ha tenido una elección interna, que en este caso hay que decir realmente que siempre el radicalismo participa en elecciones internas, pero han salido prácticamente mitad y mitad, lo cual genera un problema de extrema preocupación para el futuro de Juntos para el Cambio. Porque no solamente está el problema interno del radicalismo, sino el problema con el juecismo, el problema con Santos, que aparentemente está bendecido desde Buenos Aires. Entonces los pone en una situación realmente muy incómoda. Y la gente, y están defendiendo en buena medida el tema de las elecciones PASO, cuando yo diría que en la Argentina estamos frente a una tragedia humanitaria, que es lo que se está viviendo actualmente con respecto al tema de la pandemia, el tema de las elecciones debería ser una cuestión absolutamente menor, secundaria. Los partidos políticos tendrían que resolverlo internamente, tratar de encontrar puntos de encuentro. También tendríamos que encontrar puntos de encuentro entre la oposición y el gobierno. Pero seguir con este tema de las elecciones en una Claro. situación como la que estamos viviendo es una verdadera locura. Vos sabés que, bueno, casualmente yo te estaba por hacer la próxima pregunta en referencia a esto. La pregunta que te hago es, ¿sería muy ingenuo pensar en la posibilidad de que tanto gobierno como oposición o cada uno de los partidos hacia adentro dejaran de lado, corrieran el tema de elecciones hasta el año que viene o hasta lo que haga falta para ocuparse del tema que realmente importa en estos momentos, que es la pandemia, y junto con la pandemia también, si querés, la pobreza que está haciendo estragos, la inflación, la inseguridad con el aumento de los casos estrepitosos en Buenos Aires, en Córdoba, en todo el país? Sería muy ingenuo políticamente pensar en esa posibilidad que frente a este escenario, che, corramos las elecciones de lado, o te lo pregunto de otra manera, ¿en qué cambia que tanto las PASO como las generales se corran un mes, se posterguen un mes? ¿Va a cambiar algo el escenario o va a cambiar algo la pandemia corriéndolo de agosto a septiembre o de octubre a noviembre? Yo te contestaría, Fernando, que en realidad lo que es deseable, es necesario, es indispensable. Hay cosas que son indispensables en algunos momentos de la historia de los pueblos, y me parece que es esto lo que tiene que asumir nuestra dirigencia. No cambia absolutamente nada que pase un mes o 2 meses o 3 meses. Ah, Absolutamente nada, porque en realidad los problemas son otros, no son los problemas de la política. Lo que pasa es que los partidos políticos no encuentran una manera más razonable de tirarle a la ciudadanía el problema interno de ellos para resolverlo a través de las PASOs. Vos sabés que las PASO son simplemente son internas, son una interna abierta para que la gente pueda opinar quiénes son los mejores candidatos. Pero esto es una absoluta irracionalidad, Fernando. Mira, yo he discutido con bastante gente, por supuesto, he discutido con altura, no peleándome, pero yo soy un convencido que hay que postergar las elecciones. Algunos te hablan de la institucionalidad y yo digo que hay cosas mucho más graves que en este momento que una elección, más cuando se trata de una elección intermedia, y más cuando estamos en un marco de una pandemia, que estamos en el peor momento. La gente, casi todas las familias, por decirte las familias cordobesas, las familias del país han sufrido tragedias de amigos, de familias. ¿Cómo eso no puede entrar en la cabeza de los dirigentes? Yo a veces me sorprendo, Fernando, pero lamentablemente creo que es una ingenuidad la tuya. La última pregunta es respecto a esta afirmación fuerte que estás haciendo. ¿Vos crees que hay que postergar las elecciones para otro momento, para otro año, digamos? Yo creo que hay que postergarla para cuando las cosas mejoren. No sé si eso será un mes, 2 meses, 6 meses, lo que fuera. Mirá, yo te voy a ser franco, también vos sabés que yo soy un fanático de mi querido club de Belgrano de Córdoba, se ha postergado un año las elecciones. Y no cambió en mucho que se haya postergado un año. Insisto, a veces hay situaciones especiales, más en este caso tratándose del país, no una cuestión sectaria como podría ser un club de fútbol. En la propia universidad, te cuento,
que también hay acuerdo de la mayoría de los decanos y de los rectores de postergar las elecciones, porque es absolutamente inadmisible una convocatoria a una gran cantidad de personas en una situación como la que estamos viviendo. Claramente es así y por eso se llama pandemia, ¿no? Y no son habituales las pandemias a nivel mundial. Sí, pero la pandemia que tenemos los argentinos es nuestra clase dirigente. Además, Fernando, que esto es lo Y triste, además de la ¿no? clase Y en este dirigente, yo caso, y en este caso lo más triste también, Fernando, es que ahí no hay grieta. sí, 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 es cierto. Tema para seguirlo, y junto con la pandemia del coronavirus, yo digo, insisto, que en Argentina tenemos otras pandemias, como la inflación, como la pobreza, como la inseguridad, para las cuales todavía lamentablemente no hay vacuna. Daniel, un placer como siempre tenerte un rato con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Para mí siempre es un gusto, Fernando. Te mando un abrazo a vos y a toda tu audiencia.